craneofaciales, pero básicamente dentro de las malformaciones craneofaciales, la malformación más frecuente es la fisura craneofacial. Ya ustedes han visto un poco craneofaciales. Como les decía, las malformaciones de la cara. Ustedes saben por anatomía, recuerdan que la cabeza tiene el esternocráneo, que viene a ser la cara. ¿Sí? La cara tiene tres tercios, un tercio superior, medio y inferior. El tercio superior tiene una relación con el neurocráneo. ¿Sí? Entonces, la cabeza tiene el neurocráneo y el esternocráneo. El esternocráneo se refiere a la cara. ¿Por qué esternocráneo? Porque es la parte de la cabeza que contiene los órganos de los sentidos. ¿Ya? Aparte hay estructuras muy dinámicas que van a formar músculos, van a formar ligamentos, van a formar compartimientos grasos que van a constituir el contorno de la cara. Y este contorno se relaciona mucho con cavidades que existen en el esternocráneo. Existen tres cavidades: la cavidad orbitaria, la cavidad nasal y la cavidad oral. En estas cavidades se van a encontrar los órganos de los sentidos. ¿Ya? El desarrollo de estas estructuras ocurren en etapas muy tempranas de la vida embrionaria, muy tempranas. A partir de la quinta semana se da la organización de estas estructuras, ¿ya? Y se van a dar a través de los procesos. ¿Y qué vienen a ser los procesos? Vienen a ser una masa de tejidos embrionarios que se van a organizar y se van a diferenciar y van a migrar, y mediante fenómenos celulares y moleculares, ¿ya?, de replicación, de reabsorción, ¿okay?, y van a formar la cara. Este proceso es un proceso muy dinámico, no vertical sino horizontal, y en este proceso se van a interactuar las tres capas embrionarias que existen en la formación de todos los órganos del cuerpo humano. Estamos hablando del ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Okay? Pero a nivel de la cara, se puede decir que ocurre uno de los procesos más complejos. La cara es una estructura muy compleja, muy compleja. Entonces, cualquier noxa o elemento teratogénico que participe en este proceso dinámico, muy dinámico, donde demandan alto consumo de energía y una gran organización molecular y celular, van a producir malformaciones craneofaciales. Y dentro de las malformaciones craneofaciales, las más frecuentes son las fisuras craneofaciales. Ya ustedes lo han estudiado algunas. Por ejemplo, la fisura labio-palatina. ¿Quién les hizo la clase de fisura labio-palatina? Ya lo sé. Entonces la fisura labio-palatina se incluye de esta gran entidad nosológica que viene a ser la fisura craneofacial. ¿Okay? Después de esta introducción, entonces ya hemos hablado de que las fisuras craneofaciales se relacionan mucho con la embriogenesis facial, que ocurren en etapas muy tempranas de la vida embrionaria. Se inicia a partir de la quinta semana y puede durar hasta la 9ª semana. ¿Okay? Esta etapa es muy crítica. ¿Okay? Se ocurren en esta etapa función de los procesos faciales que vienen a ser una organización y agrupación de las tres capas germinativas que van a formar masas de tejidos a nivel de la futura cara, y estas masas se llaman procesos faciales. ¿Okay?
Todo eso conlleva a la morfogénesis del esqueleto facial, del esqueleto cráneo-facial. Hablamos cráneo-facial porque el tercio superior se relaciona con el neurocráneo. ¿Ok? Ya les he mencionado que es un proceso muy dinámico de interacción, no solamente celular, sino molecular, y una serie de receptores que participan. ¿Ok? Los tejidos y los momentos, o sea, la formación de las estructuras de la cara, se dan en una circunstancia que ocurre entre la quinta y novena semana, muy dinámica, para formar estructuras muy interrelacionadas, tanto a nivel de la cavidad orbitaria, de la fosa nasal y de la boca. ¿Ok? Entonces, esos conceptos yo quiero que ustedes me tengan muy claro. Vean ustedes, la embriogénesis de la cara ocurre muy tempranamente, cuarta, quinta semana, básicamente a nivel de la quinta semana ya uno puede tener esbozos de la futura cara, aparece la prominencia frontal, empieza a aparecer el proceso maxilar, el proceso mandibular como arco mandibular, ya existen los famosos arcos branquiales. La cara está relacionado con el primer arco branquial y segundo arco branquial. ¿Okay? Muy bien, entre la quinta y séptima semana ya hay una mejor organización de la cara. Miren, entre la quinta y sexta semana estos procesos empiezan a migrar. Hay un proceso frontal, un proceso maxilar, mandibular, hay un proceso nasal. Este proceso nasal se divide en un proceso nasal externo, interno. Empieza a haber una gran migración y uniones de estos procesos para formar el tercio medio de la cara, el tercio superior y el tercio inferior. El tercio medio de la cara lo organiza básicamente el proceso maxilar con el proceso nasal, y el tercio inferior de la cara lo organiza el proceso mandibular, y el tercio superior de la cara lo organiza el proceso frontal. O sea que a la séptima semana ya tenemos más o menos organizada el esplenocriáneo. No solamente nos referimos a los tejidos blandos de la cara, sino también el esqueleto de la cara, el esqueleto del esplenocriáneo, del macizo facial. ¿Okay? Entonces, ¿qué viene a ser una fisura craneofacial? Mira, es la pérdida de continuidad, no solamente de los tejidos blandos, de los músculos, compartimientos grasos, ligamentos, sino también de la pérdida de continuidad del esqueleto facial. ¿Okay? Entonces, el concepto que yo quiero que ustedes me lleven aquí, que siempre frente a una fisura de tejido blando hay su correlación ósea. Siempre hay que buscar que debe haber una fisura del esqueleto. Y esto va a conllevar, por supuesto, una deformidad que va a afectar básicamente las cavidades que existen en la cara. Afecta la cavidad orbitaria, nasal y la cavidad oral. ¿Por qué? Alguien se habrá preguntado. Porque estas cavidades son zonas de mayor actividad de fusión. La cavidad nasal, la cavidad oral y la cavidad orbitaria son áreas de mayor actividad de fusión. Y básicamente la fusión de los procesos faciales, cualquier fenómeno que altere, ocurre en las zonas de mayor intensidad de fusión. ¿Dónde? Cavidad orbitaria, nasal y orbitaria. Por eso ocurre a ese nivel las malformaciones craneofaciales. ¿Ok? ¿Cuáles son las etiologías? Cualquier elemento terapéutico. Se dice que las fisuras craneofaciales, igual que las fisuras labiopalatinas, los factores son epigenéticos, son muy variables, multifactoriales, no está bien determinado. Pero existen algunos factores muy bien estudiados que pueden tener cierta influencia. Por ejemplo, una infección viral por el virus de la influenza, un protozoo, la toxoplasmosis puede generar fisuras craneofaciales, algunos medicamentos que se toman en etapas tempranas de la gestación, por ejemplo esteroides, anticonvulsivantes, antimetabolitos, y algunas enfermedades metabólicas maternas. Ahí está relacionado
la diabetes, el hipotiroidismo. Ojo, también está relacionada a mujeres que sufren enfermedades de cosas de tipo inmunológico, ejemplo, el lupus y el AR. ¿Okay? ¿Cuáles son las teorías de la formación de la fisura? Hay una teoría muy antigua que apareció por Darcy His en el año 1869 al año 1892, que viene a ser la teoría de los defectos de fusión. Se dice que cualquier defecto que ocurra que interrumpa la función de los procesos que forman la cara van a formar la fisura craneofacial. A eso se refiere un defecto de fusión. Entonces no hay un contacto del epitelio embrionario que viene a ser el ectodermo, y eso va a conllevar, al no haber una fusión del ectodermo, no va a haber una migración de las otras capas germinativas, por lo tanto determinando una fisura craneofacial. Es una teoría bastante simple. La falta de contacto genera la fisura. ¿Okay? Hay otra teoría que es mucho más completa que la aceptada, que viene a ser la teoría de la migración y penetración mesodérmica, descrito por Pullman 1900, reforzada por Biao y por Lister en el año 1936. Se dice en esta teoría que la cara es una lámina continua de ectodermo y las fisuras craneofaciales ocurren por falta de una migración y penetración mesodérmica. O sea, si no hay una buena penetración mesodérmica o una fusión mesodérmica adecuada, se van a establecer por ende las fisuras craneofaciales. ¿Okay? Que van a tener su representación en los tejidos blandos y en los tejidos, a diferencia de la primera, que decía que si no se fusiona el ectodermo no hay una migración de eso. En cambio acá no. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, no es muy bien estudiada, es una epidemiología bastante inexacta. ¿Okay? Están generalmente las fisuras craneofaciales relacionadas con lo que más conocemos, la fisura labiopalatina. Se dice que está asociada a la fisura labiopalatina más o menos en esa proporción, de 9 a 33 casos por cada 1000 nacidos vivos. Pero hay una frecuencia más o menos extrapolada y que ocurre en las fisuras craneofaciales, un promedio de 1 a 5 casos por 100.000 nacidos. Eso es lo que sí más o menos se extrapola. ¿Y por qué tiene una estadística no muy exacta? Porque todas estas malformaciones muchas veces no son reportadas. Nacen los niños con esa malformación, entramos en un silencio. Básicamente estas malformaciones ocurren en países pobres, ¿ya? En pobreza. No es frecuente en los países de un buen estándar de calidad de vida. Entonces hay un subregistro de esta malformación. ¿Okay? Con respecto, ¿cómo podemos clasificar las fisuras craneofaciales? La clasificación básicamente está determinada y sigue vigente. Esta clasificación hecha por este cirujano odontólogo francés Paul Thiessier. Él hizo una clasificación basada en un criterio básicamente anátomo-clínico, en el intraoperatorio o en la evaluación. La clasificación de Thiessier es una clasificación clínica y anatómica que consiste en evaluar al recién nacido y ustedes observen las fisuras craneofaciales. ¿Okay? Y refuerza el diagnóstico durante la cirugía de la corrección. Entonces, básicamente es una clasificación anátomo-clínica y quirúrgica. ¿Okay? Muy bien. Y toma como referencia estas clasificaciones las cavidades que existen en la cara. Ya lo saben. Muy bien.
ha habido con mejora de esa clasificación. Por ejemplo, Kawamoto todavía vive, maestro Kawamoto es uno de los mejores cirujanos craneofaciales, ¿ya? Él hizo una clasificación donde refuerza y mejora y extiende la clasificación de Poole-Tessier, ¿ok? Aquí tenemos la clasificación de Tessier. ¿En qué consiste la clasificación? Yo les decía que sí, que las fisuras craneofaciales tienen su representación en tejidos blandos y en tejido duro. O sea, si ustedes ven una fisura en el tejido blando, tienen que buscar su representación ósea. Generalmente está asociada. Vemos ahí una fisura de tejido blando y del esqueleto facial. ¿Cómo hizo la clasificación de Poole-Tessier? Vean ustedes, la clasificación mediante un número de 0 a 14. ¿Ya? Puso en su representación craneal el número 14 y en su representación facial 0. Y toda fisura que se establece en la hemicara, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, lo denominó 14, 13, 12, 11, 10 y así sucesivamente, en su expresión craneal, en el tercio superior. Y en su expresión facial, del tercio medio y del tercio inferior, lo denominó 0, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Lo dividió en dos mitades. Esa es la clasificación de Tessier. ¿Ok? Vean ustedes aquí su clasificación en los tejidos soft tissue, en los tejidos blandos, las fisuras de la cara. Se le enumera de 0 a 14. ¿Ven? 0 y 14. Y si aparecen en los tejidos blandos la fisura en su representación de su tercio superior, le van a denominar 2, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta 7. Y en su tercio inferior, en el tercio medio inferior, su representación facial, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta 7. ¿Okay? Eso es el tejido blando. Y la fisura de los huesos en la cara también tienen igual, la misma representación. Una fisura que aparece en el medio de la cara será, si tiene su representación craneal, será 14, pero generalmente tiene su representación en el tercio medio y también el tercio inferior. Será una clasificación. Si usted se encuentra una fisura en medio de la cara, será una fisura después de la clasificación de Tessier. Si afecta el tercio medio y el tercio, será 0, pero si tiene su representación craneal, 14. Entonces la clasificación de Tessier, 0, 14. Pero a veces solamente pueden encontrar en su expresión craneal, ¿qué pondrían? 14. Tessier, 14. ¿Ok? Y de hecho, también tienen que buscar en su componente del esqueleto facial. A veces ustedes no lo pueden evaluar clínicamente. ¿Cómo lo evaluarían? Mediante una tomografía, una forma de evaluar. ¿Ok? Y esa se llama reconstrucción craneofacial en 3D. Un ataque helicoidal con reconstrucción en 3D es la mejor forma de evaluar una fisura craneofacial en el esqueleto de la cara. Y también lo pueden numerar, ¿ven? Las fisuras en el hueso, ¿ya? De la cara. La primera fisura, la fisura 0, 14, ¿ok? O la fisura, si solamente tiene su representación facial, será tercial 0. Si tiene el craneal, será 14. Si tiene los dos, 0, 14. ¿Ok? Acá básicamente se refiere al tercial 0 en su representación facial, no en la parte del tercio superior. También se le conoce como displasia internasal. Pareciera que la nariz no se hubiera fusionado, por eso es displasia internasal. ¿Ok? Vean eso. Hay un hipertelorismo hereditario, ¿ya?
puede aparecer el famoso, puede estar asociado a una fisura del medio del labio. ¿Cómo se llama esa fisura? Labio leporino. Solamente el labio leporino es una fisura en medio. Y si aparece una fisura fuera del medio, es una fisura labial. ¿Ya? La palabra lepo, ¿qué significa? León, labio de león. Y vean, el labio de león está en el medio de la fisura. Solamente se llama labio leporino cuando la fisura labial ocurre en el medio del labio. Y a veces lo llamamos en general todo labio leporino. El resto, claro, será una fisura labial. ¿Ya? Ok, puede haber estructura del soporte nasal, hueso, cartílago, y a veces está mal asociado a malformaciones del neurocráneo, por lo tanto debe tener un componente craneal del tercio superior, puede causar la muerte del paciente. Vean, una fisura cero, no se ha unido a la nariz, está bipartida la nariz. Displasia internasal, una alteración de la nariz, displasia, no se ha juntado. Usted le toma una resonancia 3D, van a ver que los huesos nasales no se han juntado. Hay ausencia del etmoide, hay hipoplasia del maxilar. Y lo que le llama la atención, como la nariz no se ha fusionado, no está junta, ¿qué pasa con la órbita? Se ha desplazado hacia la parte externa. Por lo tanto, hay un hipertelorismo. ¿Ya? Bien. Sí. Vean ustedes su representación en su esqueleto, le toman una radiografía y van a ver cómo este sería una fisura 0,14, porque tiene los huesos nasales separados, no se ha fusionado. ¿Y qué ha pasado con la fisura metópica? No se ha juntado, pero tiene un componente craneal, fisura 0,14. Miren, este es mucho más marcado. Entonces, si usted le toma un ataque helicoidal en 3D por reconstrucción craneofacial, ustedes ven nítidamente la fisura del componente óseo, del esqueleto craneofacial. ¿Ok? Y aparte, de hecho, va a haber una representación de los tejidos blandos. Por eso la clasificación de Tressier sigue vigente hasta la actualidad, porque la clínica, la evaluación clínica anatómica nunca va a morir. Por más imágenes que existan, el médico su esencia está en la evaluación del paciente. Entonces, por eso no ha habido mucha variación, sigue vigente la clasificación de Poole-Tressier, porque se basa en una evaluación clínica, anatómica y interoperatoria. ¿Okay? Las imágenes básicamente para encontrar el componente del esqueleto craneofacial. ¿Okay? Hay otra fisura, ya empezamos a avanzar, que es la nasosquisis. ¿Qué significa nasosquisis? También significa nariz fisurada, nariz abierta. ¿Ok? Básicamente, esta hendidura viene a ser un Tressier 1 y 2. Afecta básicamente una fosa nasal. En el otro lado, en el Tressier 0, afecta el medio de la nariz, pero acá básicamente afecta ya las fosas nasales. ¿Okay? Cada fosa nasal. Aquí existe una separación, una organización del esqueleto. Está muy bien organizado el tabique, pero una fosa nasal se ve afectada. Y ahí es una nasosquisis. ¿Ya? Una nasosquisis. Tressier 1 y 2. En su expresión facial. Si aparece esta fisura, se continúa a nivel del tercio medio superior o a nivel craneal, será una fisura 13 y 12. Y si es continua, será 1, 13 y 2, 12. ¿Eh? Mira, estoy explicando, después me digan de que no le han tomado esto en el... lo van a preguntar y después... Miren en su expresión ósea,
hay un compromiso del arco alveolaria y miren cómo se afecta a la fosa. Doctor, sí, tuvo razón lo que usted me dijo, existe todo el tabique nasal, la nariz está organizada, pero se está afectando básicamente, ¿qué cosa? Una fosa nasal. ¿Ya? Una fosa nasal. ¿Qué existe? Una hendidura en la cara lateral a la fosa de la nariz. ¿Ok? Puede haber lesión de los alvéolos incisivos, mira, central y lateral. Puede estar asociado a una fisura palatina. ¿Ok? Y miren la apertura piriforme. ¿Cuál es la apertura piriforme? Es esta. ¿Por qué se dice apertura piriforme? Porque tiene la forma de una pera. Y hay fisura de la apertura piriforme. ¿Ya? Entonces, puede haber afección del hueso frontal en su expresión, del tercio superior, del etmoide, a veces a nivel de ¿dónde? De la lámina cribosa del etmoide. A ese nivel existe compromiso. Entonces, cuando yo le pregunto, Tresier 1 y 2, ¿qué porción del hueso etmoide se compromete? ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Miren ese Tresier 1. Miren, está organizada la nariz y mira, se afecta prácticamente la fosa nasal. Aquí, perdón, aquí miren, la fisura, aquí, la fisura. Y miren que en su extensión craneal también hay una afección de la órbita. ¿Okay? Otra mucho más marcada, mira, fisura, un coloboma nasal. Nasos quistes, Tresier 1 y 2, nasos quistes. ¿Ok? Hay un compromiso de la apertura piriforme. Y el Tresier 3, en su expresión facial, también puede haber en su extensión craneal en la hendidura oronasocular. ¿Por qué? Porque esta fisura es mucho más aparatosa, afecta las 3 cavidades de la cara. Por eso se le conoce hendidura oral, la boca, nasal y orbital. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que van a encontrar en el componente óseo? Van a encontrar, mire, el arco escupido afectado, este es el arco escupido. Hay afección de la base de la nariz, ¿ok? Hay afección de los párpados, tanto superiores como inferiores, a nivel de los incisivos, ¿ok? Miren, los incisivos, ¿ok? Y se afecta el conducto lazo-lagrimal. ¿Okay? ¿Por qué el conducto lazo-lagrimal? Porque el conducto lazo-lagrimal cruza la apófisis ascendente del maxilar y desemboca en el cornete inferior. ¿Ya? Por eso en la base del ala nasal hay una lesión del conducto lazo-nasal. ¿Okay? ¿Qué fisura cráneo-facial presenta lesión de acuerdo a la clasificación de Tresier del conducto lazo-lagrimal? Tresier 3. ¿Ok? Y en su expresión oseísta, mira, craneal, la órbita, por eso hendidura oro. Mira, es mucho más aparatoso. No le decía, la lastima mucho, compromete las 3 cavidades, oral, nasal. Hay un compromiso básicamente de la cavidad orbitaria, no se forma muy bien la órbita, está fisurada, el globo ocular no se desarrolla, tiene bastantes secuelas, muy deformantes. Y generalmente estos niños tienen su sistema nervioso endeble, son niños que están muy bien su sistema, pero tienen una gran deformidad nasal. Y su reconstrucción es muy complicada. No se hace mejor. Nadie quiere invertir. Ojalá hagamos nuevos proyectos de urgencia, grandes inversiones en el Instituto del Niño, crear otro hospital instituto para niños. Tenían tanto dinero. Pero nadie, los niños se mueren, la familia los abandona, tienen trastornos en la alimentación, se desnudan y nadie sube la estadística. Por eso dice la estadística en los países pobres como nuestros es pobres en salud, porque
la melosquisis. ¿Por qué se dice melosquisis? Melos, ¿qué significa? Mejilla. O sea, básicamente acá encuentran fisura de la mejilla. ¿Okay? Y es un tercer 4. Vean, se afecta la mejilla. ¿Okay? ¿Ya? Puede extenderse hacia la zona orbitaria, con extensión bastante. Acá está marcada la mejilla, el tercio medio de la cara se ve afectado, y en su extensión craneal se afecta mucho también la cavidad orbitaria. Está asociado a la fisura labiopalatina, compromiso, los colobomas del párpado inferior. Hay un compromiso del foramen infraorbitario, puede haber compromiso del globo ocular, prolapso del globo ocular, no hay alguien que lo sostenga y se prolapsa el globo ocular. El foramen se ve afectado, y al verse afectado no hay un buen desarrollo de los nervios infraorbitarios, del vano infraorbitario. Por lo tanto, estas niñas tienen trastorno de sensibilidad del tercio medio de la mano. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes, prácticamente la mejilla está muy afectada, y mira el globo ocular, bastante comprometido. ¿Sí? Si alguna vez ustedes vean a estos niños, no los abandonen, apoyen, porque generalmente son niños pobres. El tercer 5 es una lesión bastante rara, ¿ya? No es frecuente. Se origina generalmente con una presión casi en el tercio, casi la parte distal del labio, ¿okay? Y afecta la parte también externa del párpado inferior, ¿sí? También puede haber compromiso del foramen infraorbitario, y está asociado, si es que se afecta a la parte orbital externa, a una microcefalia. Terciar 6, ¿okay? Hay un coloboma del tercio lateral del párpado, miren el terciar 6, básicamente a nivel de la órbita, la parte más lateral de la mejilla, ¿okay? A ese nivel ya existe compromiso, puede haber compromiso ya de la parte superior de la mandíbula. Básicamente se compromete el hueso malar, el zigoma, la articulación zigomático frontal o malar frontal. Entonces básicamente hay un compromiso de la parte externa de la órbita, ¿okay? Y como hay un trastorno de esa parte externa de la mejilla y de la órbita, existe hipoplasia del zigoma. Generalmente estos niños, esta parte externa tienen plana, deprimida. Si usted ve un niño que en la parte externa del zigoma está deprimida, nace deprimido, hay que pensar en un tercer 6, ¿ya? Y se puede asociar al famoso síndrome de Teacher-Points. ¿Aló? ¿Sí, aló? Es bastante conocido y es frecuente, ¿eh? Yo he visto varios casos aquí en el hospital. La característica más importante del terciar, pregunta de examen, es la macrostomía. Corrigen, no es ricostomía. O sea, estos niños tienen la boca de guasón. La macrostomía. Entonces cuando diga una malformación grande asociado a macrostomía, terciar 7. ¿Ya? ¿Ok? Hay una macrostomía que se puede extender inclusive hasta el conducto auditivo externo. Se compromete la unión zigomático frontal, ¿ok? Y existe afección de pares craneales. Ojo, pares craneales, quinto y sexto. ¿Sí? Eso significa que generalmente esta malformación está relacionada con el primer arco branquial. Cuando hay un trastorno del quinto y séptimo, estamos hablando de una malformación congénita que afecta al primer arco branquial. Ojo, ponten esto. ¿Ya? Mire, dije la boquita de guasón, macrostomía.
Este es otro entrecierro, ¿eh? Miren, macrostomía, boca grande, miren, boca grande. También vean ustedes, le llama la atención qué cosa, zonas hipoplásicas, en la zona mandibular, hay compromiso mandibular, ¿ok? Hay poco desarrollo a este nivel, hay depresión del hueso malar, de la articulación frontozigomática, de la rama ascendente del maxilar, pero hay macrostomía, puede ser bilateral o unilateral. En este caso fue unilateral, lo tuvimos que operar. El Tresier 8, su mismo nombre lo dice, en su componente óseo afecta la sutura frontozigomática, arriba, mira, Tresier 8, arriba, esa sutura está afectada, ¿ok? Generalmente afecta el ángulo de la órbita, en el ángulo palpebral. El ángulo palpebral está comprometido, la zona temporal, zona mandibular está afectada. Y se asocia a este síndrome de Ticini y Golden. ¿Por qué Golden? Porque también se afecta acá por el primer arco mandibular. Por lo tanto, en este síndrome hay una afección del ATM, de la articulación temporomandibular. Miren, un Teacher Collins. En este Teacher Collins vamos a ver una mezcla de fisuras, fisura 6, fisura 7, hipoplasia, 6, hipoplasia de la unión frontozigomática, 8, ¿okay? Hay un compromiso también de la zona mandibular, fisura 7, y puede haber macrostomía, mira, macrostomía, fisura 7. ¿Okay? Muy bien, estos son la fisura tipo Tresier 9, muy rara, muy rarísima. He tratado de encontrar en la literatura, muy escasa. ¿Sí? Entonces es un resumen de las fisuras, cráneo-faciales. Estas son en su expresión tanto craneal como facial y craneal, pero también puede haber un compromiso del neuroendocráneo. Cuando hay compromiso del neuroendocráneo, el pronóstico de las fisuras craneofaciales se ve sombrío. Esta es una fisura 014. ¿No? Porque tiene su afección craneal y su afección facial. 014. Hipercolorismo, ¿cómo se llama? Displasia intensa, pero que tiene un componente. Mira, aquí ustedes palpan el cerebro, ¿sí? Debajo de la piel está la meninge, no hay ausencia. Esta es una fisura múltiple. Este es un componente facial, aquí puede ver una fisura 3, está asociada a un componente craneal, 12, 11, puede aparecer una mezcla. No es que solamente aparezca una fisura 014, puede tener un 12, una fisura 7, 8, mezcla de fisuras. ¿Ya? La reconstrucción de la fisura craneofacial es muy compleja. Tiene que haber un equipo multidisciplinario. Tienen que participar cirujanos plásticos, maxilofaciales, neurocirujanos pediatras, tienen que participar también rehabilitadores, médicos rehabilitadores en terapia de lenguaje, terapia de la mímica facial, tienen que participar asistentes sociales, nutricionistas, o sea, toda una unidad que no lo haya como que me digan que en el hospital niño hay, no quiero. ¿Okay? La reconstrucción se planifica primero reconstruyendo el soporte de los tejidos blandos. Estamos hablando de la reconstrucción del esqueleto. Ahí participan los cirujanos maxilofaciales, utilizan distractores, injertos, placas de distensión, pero tenemos que darle primero soporte. Y luego viene la reconstrucción de los tejidos blandos.
La reconstrucción del tejido blando puede ser con uso de expansores, colgajos musculares, injerto graso, una serie de técnicas de cirugía plástica de reconstrucción facial. ¿Ok? No solamente la parte anatómica, sino se aspira a un nivel más, recuperar la función. Una vez recuperada la anatomía, recuperar la función, tanto motora como sensitiva. Se puede hacer neoneurotización, medio, una serie de cirugías que mejoren de alguna manera ese contorno facial y darle función. ¿Okay? Hay un caso clínico, mira, en el hospital apareció que un niño, era un lactante de 4 meses, de parto ortóxico, aparentemente sin antecedentes familiares, no había durante la primera etapa de gestación algún elemento teratogénico, genéticamente era normal este niño, pero tenía un componente de su neurocráneo muy afectado, tenía holoprosencefalia y hipoplasia ocular. O sea, desde el punto de vista neurológico, este niño estaba deteriorado. Entonces, estaba perdiendo peso. Miren, ¿qué ven? Una fisura labial unilateral. ¿Qué más ven? Afección de la parte de la fosa nasal. No hay displasia internacional. Estamos hablando de fisura 1 y 2. Y también puede ser 3. Miren, que hay un coloboma incompleto lateral en el párpado superior, mira, con extensión craneal. Vean. Hay una muesca de hendidura medial en el párpado y ceja superior también. ¿Ven? Hendidura en el labio, en el borde orbitario superior medio. Tiene un componente más orbitario, externo, y también a nivel labial, se extendía hacia la zona capilar. Miren, existía una fisura palatina bastante grave. Por eso le decía, la fisura craneofacial está asociada a fisura novio-palatina. Fisura alveolar, fisura palatina completa. Había un compromiso de la apertura piriforme. El tabique nasal estaba incompleto. Miren, pobre niña. Hiperpelorismo, miren, separado. Tenía también acá un componente óseo. Aparentemente no hay tejido blando, pero acá hay una fisura. Diagnóstico, fisura 3 y 11. Básicamente le decía un 3 y un 2 en la cara, pero con una extensión del 11, bastante marcada. También había una fisura 10, componente craneal, ¿ven? En la parte superior de la órbita. Muy bien. Nosotros operamos solamente la fisura labial y palatina y después lo perdimos. Probablemente se llama siendo asegurado. Muy bien. Ha sido un gusto. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces no había allí 1 y 2, sí había el Tessier 1 y 2, al final de caso. Al final se había el Tessier 1 y 2. También en la parte facial. Se operó solamente eso. Nada más no lo hemos podido ofrecer. Sí. No lo dejo porque